Bueno, agradecemos la presencia solicitada por este grupo de Diario del 4 de los ingenieros José Luis Moreno San Juan, ingeniero eléctrico. Por mucho tiempo fue asesor de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado, académico, dedicado por entero a este tema, también consultor privado. Y a Leocardo Lebrón, él es un hombre de CDE, trabajó muchísimo tiempo en CDE, operando incluso plantas térmicas. Se trata de dos veteranos que se han dedicado ahora más que todo a la academia y a la asesoría, pero que nos pueden ayudar muchísimo a comprender el problema eléctrico. Yo le iba a pedir buenos días, ingenieros. Buenos días. Yo le iba a pedir que hice una labor reportera. La semana pasada me la dediqué a contactar a la CDE, me la dediqué a contactar a parte del sector privado que está involucrado en todo esto, porque como todos sabemos, el domingo 22 pasado, en Quisqueya, San Pedro de Macorís, se produjo un evento de naturaleza muy importante. Dos centrales, un campo generador fue puesto a operar, Quisqueya 1, Quisqueya 2, que son dos centrales del mismo tipo, mismo tamaño, 230 megavatios cada una, que pueden procesar desde gasoil, búnker C, hasta gas natural. Al mismo tiempo se estaba prácticamente poniendo en operación una línea dedicada de 230 megavatios que va desde San Pedro de Macorís hasta Cotuí para suplir al complejo de minas de Barry Gold y Goldcorp. Y bueno, al acontecer eso y anunciarse que la Quisqueya 2 de 230 va a estar incorporada plenamente al sistema interconectado y que la Quisqueya 1 va a suplir lo que demande Barry y va a disponer de un sobrante que en Maimón, en una subestación que tiene CDE, va a ser convertida a 138 kVA para que se interconecte, o sea, ahí puede haber 50, 80 megavatios. Al decir todo esto, nos obligó a buscar información. La información es la siguiente. En ese acto también habló el señor Juan Vicini, que es el principal ejecutivo del grupo Vicini que se dedica a la empresa eléctrica. Ustedes saben que ya Jaina es propiedad del grupo Vicini, que es mayoritario allí, como sector privado. Porque el sector público tiene 50% más 12 que le cayó en las manos por ejecución del Banco Central, tiene el 62%. El sector público. En 62%. 62%. Bueno, por allí, a petición del presidente de la República, en ese acto, Juan Vicini habló y dijo: el presidente me ha pedido que le comunique a ustedes lo siguiente, lo que yo le acabo de certificar a él, que los señores empresarios Arturo Santana y Carlos Martí, dos de los grandes distribuidores de gas propano del país, se asociaron con una compañía colombiana, Promigas de Colombia, que es la mayor distribuidora de gas natural de Colombia, y con nosotros, o sea, con el grupo Vicini, y hemos creado el complejo GNN del Este, complejo de gas natural del Este, y él lo preside. Que al propio tiempo ese complejo ha firmado ya un contrato de exclusividad de transporte para la República Dominicana con BW American, que dice Juan, es la empresa más grande de transporte de gas natural del mundo. Y que todo eso está orientado, y es lo que ellos pretenden, a construir una terminal de gas natural en San Pedro de Macorís y una regasificadora que alimente no solamente a ese complejo, sino también, dijo él, a Coyentrix, a Sultana del Este, que la convertirían a gas natural y que le supliría a otros que se instalen allí. Lógicamente estamos hablando de unos 1000 megavatios solamente en San Pedro de Macorís. La cuestión es interesantísima, eso nos hizo mover rápidamente a CDE y le preguntamos, ¿qué tienen ustedes que ver? Nosotros fuimos llamados también, me dijeron en CDE, a participar del complejo gas natural del Este. Allí ya estamos participando porque vamos a participar en la selección del gas natural y del precio para garantizar que lo que se supla sea un gas natural de bajo precio y el mejor posible de mercado. Bien, y se nos ha dicho también
allá en CDE que se firmó un contrato de entendimiento con AES para la construcción de una central térmica a carbón de 300 megavatios en Itagua. Todo ello, lógicamente, crea un ambiente interesante porque parecería ser que la decisión del gobierno de negociar como lo hizo y obtuvo un contrato en mejores condiciones con Barrick Gold y Goldcorp, que por cierto involucró la negativa del gobierno a comprarle, porque ellos querían que le compraran las dos flotantes Estrella del Mar y Monterrío. El Estado dijo, no nos interesa, nosotros no nos vamos a involucrar en cosas, en plantas generadoras que no tengan la capacidad de procesar carbón o gas natural, y esa lo que procesa que es combustible muy caro. O sea, creo que hay un ambiente, lo mismo que la decisión del gobierno de introducir una modificación a la ley que crea el Ministerio de Energía y Minas para preservar por 5 años más a CDE como la empresa holding del sector eléctrico oficial. Todo eso parece que ha creado el ambiente en el sector privado, la convicción de que el Estado va en serio. Es la impresión que tengo y es lo que quería primero soltar sobre la mesa. Le dejamos hablar a los expertos. Bien, fíjate. Primero, evidentemente, o sea, de que hay un planteamiento desde el gobierno de una necesidad de cambiar la matriz energética. Incluso se ha hablado, hay un decreto de este año que declaró la generación de electricidad en estado de emergencia, casi no se conoció porque parece que hubo ciertas dificultades precisamente por todos los intereses que hay en el sector, de que no se conociera. Pero ahí se menciona entre los considerandos que se necesitan de aquí al 2016, 17, porque ya tenemos casi un año vamos a decir, de atraso en el tema de la nueva generación, 2.880, específicamente 2.880 megavatios nuevos, de capacidades nuevas. Por eso es que si uno suma todo lo que el sector privado o las empresas mixtas han estado ofertando, uno se da cuenta de que tal vez no pasen de 1.000 millones de megavatios, o sea, 1.000 megavatios, perdón, 1.000 megavatios. Y por lo tanto se necesitarían 1.880 megavatios adicionales. O sea, de hecho, por el esfuerzo que hay que hacer, tal vez el único que está en capacidad de hacerlo es el Estado. O sea, de esos 1.880 megavatios. Con el tema de la Quisqueya 1 y Quisqueya 2, bueno, Quisqueya 1 entra con la idea de suplir a Barrick. O sea, evidentemente que con número 6 de combustible no es una energía de bajo costo. O sea, es mandatorio que se transforme a gas natural, evidentemente un gas natural que sea a precio aceptable. Cualquier precio aceptable del gas natural podría estar por debajo de los $10 el millón de BTU, que ese es como el techo razonable. En el mercado de la zona europea usted tiene el gas natural entre 11 y $12 el millón de BTU, y en la zona asiática, o sea, por el lado de Japón y demás, como a $22 el millón de BTU. En Estados Unidos lo tiene alrededor de $4 el millón de BTU. Entonces, entonces la aspiración de República Dominicana como parte del DR-CASTA es tratar de que por lo menos el consumo de esa alianza regional se abra el mercado de los Estados Unidos a suministro de la República Dominicana. El proyecto que usted mencionaba al principio es un proyecto que ya tiene un tiempo, o sea, no es nuevo. Tiene, yo diría, casi como 2 años que se comenzó a trabajar, pero el suministro no se garantiza antes del 2016, porque hace falta terminar de construir una terminal vamos a decir, de licuefacción, o sea, para licuar el gas natural en Luisiana, que está prevista terminarse más o menos para esa fecha. O sea, ya en el momento que se use el gas natural como combustible, siempre que se consiga un precio razonable, entonces sí pasaría a ser una central de bajo costo. Ahora,
la Quisqueya 2 sí fue una planta concebida para dar energía al sistema. O sea, y de hecho se había hablado, o sea, por parte de Jaina, de que iban a transformar las centrales viejas de Jaina, donde están ahí en lo que es el río Jaina, en una unidad de 250 megavatios. Primero se dijo a carbón, después se dijo a gas natural. Después ya no estoy muy claro de si se va a hacer o no eso ahí. Y lo que se habla entonces de un ciclo combinado en San Pedro, o sea, con el gas, cuando se tenga ya el gas natural, que es lo mismo que pasa a veces con las centrales de carbón. O sea, hay centrales de carbón convencional y hay centrales de carbón que lo que hacen es gasificar el carbón y utilizar un ciclo combinado. Se produce gas de síntesis a partir del carbón y se usa un ciclo combinado normal. Entonces se puede hacer un sistema dual, carbón-gas natural, para comparar cómo están los precios. Entonces, si el precio del gas natural sube mucho, yo entonces uso carbón. Si el carbón no tengo posibilidad, entonces uso el gas natural. El asunto está en que a veces la forma en que se hacen vamos a decir, los planteamientos son difusos. O sea, a veces parecería como no hay una coherencia en lo que se está planteando, o se mantiene cierto nivel de, vamos a decir, secreticidad exactamente. Entonces, de los proyectos. Mire lo que pasa con todo eso que está ahí, que está como un artículo del contrato de la básica, el tema de la energía. Creo que debió tratarse mejor ese tema ahí, o sea, o simplemente dejarse la posibilidad de que sea autoproductor y que venda excedente al sistema, como era Falcon Bridge en su momento, y después todos los otros temas, como dejarlo para un contrato separado de la parte minera, porque una cosa es la mina y otra cosa es la producción de energía eléctrica. Ligar las dos cosas no es muy bueno, o no es muy transparente, en lo que es nuestra opinión. Primero, porque estamos usando un voltaje 230 kV, 230.000 voltios, ¿verdad? Eso es 230 kV, que es un voltaje que tal vez es el que debió usarse para la famosa autopista eléctrica, porque nosotros nos saltamos un voltaje de 138 a 345, ese voltaje intermedio. Pero, evidentemente, hay unas disposiciones legales, que hay una empresa de transmisión que es la que debería estar controlando todo el sistema de transmisión. Permitimos que se hiciera una línea exclusiva hasta Punta Cana desde la Sultana y segregar el 50% no es un poco menos del 50%, porque realmente son como 60 megavatios hacia Punta Cana, Macao, y ahora estamos con esto. Entonces, eso puede crear ciertas dificultades en lo que es el marco de la ley que tenemos, ¿verdad? De la Ley General de Electricidad y sus modificaciones. Y por lo tanto debió sopesarse el tema de manera tal que de alguna u otra la operación de esa línea y demás fuera de la empresa de transmisión, y que en algún momento la propiedad de esa línea pasara a ser de la empresa de transmisión, aunque le diera el servicio a Barry, como se ha hecho en otras ocasiones, que se cobra un peaje, o sea, se cobra una cantidad de dinero por el tema de la línea hasta que se termine de cubrir las inversiones. Porque, por ejemplo, en el caso de Falcon Bridge ha estado trabajando con el sistema de transmisión normal del país y no ha habido ningún problema. O sea, porque en el sistema de transmisión no ocurren los cortes que ocurren en el sistema de distribución, y la gente piensa que lo mismo que ocurre los apagones y demás en el sistema de distribución, eso ocurre en las líneas de transmisión. Es muy escasa las veces que las líneas de transmisión salen de servicio. Porque es una vía, un puente. Sí, exacto. Entonces, eso es más o menos lo que quería llamarle la atención, porque realmente hay un tema, o sea, de lo que yo le llamo tomar una serie de medidas y que en un momento se reviertan por el mismo crecimiento de la demanda, y porque la meta debe de ser eliminar en la generación térmica el uso del heavy fuel,
por el fuel oil número 6 por el asunto de los costos. Incluso, con cosa paradójica, en algunos casos hasta el gas licuado del petróleo está siendo más barato que el mismo heavy fuel. Una precisión, lo que sí ha dejado claro es que conforme la Ley General de Electricidad y sus modificaciones, la función de transmisión es exclusiva de la empresa de transmisión eléctrica. Eso es lo que entiende que debe preservarse. Sí. Miren, a mí como ciudadano me sigue inquietando un poco el factor tiempo, porque yo estoy convencido de que la voluntad política está ahí y los pasos que se están dando van en la dirección de resolver o comenzar real y efectivamente a resolver el problema eléctrico durante esta gestión del presidente Danilo Medina. Sin embargo, hay dos aspectos que yo quisiera que me explicaran. ¿Cómo ven ustedes? El señor Rubén Bichara informaba en estos días de importantes avances en materia de gestión administrativa del problema. ¿En qué sentido? Bueno, que se ha logrado reducir las pérdidas técnicas, como se le llama, que se ha logrado importantes avances en materia de cobranzas, ¿verdad? Y por otro lado tenemos un aparente cambio de actitud en el sector privado, que ya lo vemos que más que resistirse, simplemente como se procuró en un principio, parece estar en disposición de irse involucrando y no quedarse fuera del negocio. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de que en estos 3 años que restan del gobierno podamos avanzar? ¿Ustedes creen que estamos todavía en el time, como se le dice, para que haya avances significativos en materia de producción, para atacar el problema de la producción de energía y que podamos al mismo tiempo atacar el otro factor, que es el de los altos costos? Yo quisiera que ¿Leocadio o José Luis? Sí, Leocadio. ya se está en realidad avanzando, porque se determinó cuál es el problema y cuáles son las causas y cuáles son las posibles soluciones. Entonces, se está trabajando en ese orden. Por ejemplo, la licitación que está llevando la CDE de la planta carbón, que son 2 unidades de 300 megavatios, eso es un paso de avance ya para atacar la necesidad de esa nueva generación. Por ejemplo, como decía José Luis, que se necesitan más de 2.000 megavatios para satisfacer la demanda a partir del 2016, y al mismo tiempo de esa nueva generación hay que trabajar en la reducción de los costos de la existente. Por ejemplo, el proyecto Quiqueya 1, Quiqueya 2, ya no debe dejarse solamente a nivel de anuncio. El proyecto de adquirir el gas natural licuado, porque llevarlo a contrato. Llevarlo a contrato, porque con número 6 no es la planta Quiqueya 1 y Quiqueya 2, como ya ustedes conocen, fueron diseñadas para operar con fuel oil número 6 y gas natural. De hecho, vi que en el sistema interconectado me llamaron y me pusieron cosas. Allá están las dos, pero viendo energía. vamos con los contratos. Eso hay que hacerlo. ¿Por qué hay que hacerlo? Aunque comiencen a operar con gas natural a partir del 17. ¿Por qué? Porque el precio de la energía generada con fuel oil número 6 en este momento está entre los 24 y 27 centavos de dólar. Terrible. Esas plantas, Quiqueya 1, Quiqueya 2, si se consiguiera un gas natural a un precio promedio, por ejemplo, de $14 el millón de BTU, $15 el millón de BTU, el precio andaría por alrededor entre 11 y 12 centavos de dólar, el precio de la energía. O sea, que estamos hablando de menos de la mitad. O sea, menos de la mitad si lo comparamos con los precios actuales del contrato de Madrid. Si fuéramos con precios reales, yo ayer hice un ejercicio, por ejemplo, poniendo el fuel oil número 6 a $110 el barril y el gas natural a $14 el barril. Si ese me da un precio de la energía de 12 centavos operando con gas natural y de 18 operando con fuel oil número 6. 18 es, o sea, saliendo del precio del sobrecosto que hay en los contratos actuales. Quiere decir que
estamos hablando de, 6 puntos de de diferencia. más de 75 millones de dólares anuales si nos fuéramos con el costo real. Y si se lo fuéramos a comparar con Madrid, estamos hablando de alrededor de 150 millones de dólares anuales, solamente la operación de una planta de esa. Pero no obstante eso, se tiene en carpeta desde los 2005. Dice, una de las plantas. Sí, una de las plantas. Nada Sí. más. Sí, Desde- porque la Imagínese otra si va usted a lo Barry. extendiera a todo el rey. Desde el 2005, 2006, se estuvo haciendo esfuerzo el gobierno, la CDE, de hacer la conversión de la planta Collentry del uso del fuel número 2. ¿Eso cómo se ve? ¿Qué hay tiempo? ¿Qué se puede hacer O sea, para hacerla? que es el proyecto del gas, repetimos, Sí. o sea, hay que hacerlo, porque no solamente son las plantas Quisqueya 1 y 2 y Sultana, sino la Collentry, que el precio de la energía generada por Collentry en estos momentos sobrepasa los 30 centavos de dólar. Insostenible. Si esa planta fuera convertida al uso de gas natural, ese precio también estuviera en el orden de entre los 10 y 12 centavos de dólar. Quiere decir que esa planta, en vez de la CDE, que administra el 100% de la energía de Collentry, de pagar una energía 30, la pagaría a 12 Y centavos. sigue siendo un negocio rentable. Sumamente rentable. Porque lo que pasa Pero es que esa gente está operando con ese tipo de la combustible. conversión de Collentry, con esos precios que hablamos del gas natural, de 14 dólares, por ejemplo, el millón de BTU, que es una aspiración que se tendría para más o menos para el 16, 17, representa más de 200 millones de dólares de ahorro para la CDE. Pero además de ese ahorro económico, también la planta operaría, o sea, generaría más electricidad. La planta de 300 megavatios en el año apenas opera con un 15-20% de su capacidad por ese alto costo. O sea, eso significa que ese proyecto de gas natural, ese proyecto que fue anunciado, es una necesidad. O sea, eso ya no se debe quedar en un anuncio, eso debe pasar a concretizarse. Con relación a lo del combustible, ya ha pasado bastante tiempo, o sea, hablando de la mesa de combustible, tenemos números, del sobrecosto que representa el combustible en los contratos actuales, que sobrepasan los 500 millones de dólares anuales, de sobrecosto de combustible. Eso es la diferencia de precio que comunica un generador con respecto al otro, nada más. O sea, por comprar de manera dispersa, en ocasiones uno compra mucho más caro que el otro, y entonces cuando usted compara los precios se da cuenta que hay una diferencia de 500 y pico millones de dólares. Que en relación a la mesa de combustible, eso debe trabajarse. Por ejemplo, nosotros que siempre hemos estado tratando de que se creara esa mesa de combustible, se resolviera ese sobrecosto, ahora a corto plazo, para que los contratos del Acuerdo de Madrid vencen en el 16. Si no se va a resolver el problema de la mesa de combustible, de que el 16 debe trabajarse en eso, para que a partir del 16, del 16, no solamente el combustible que se utiliza ahora, sino también el combustible para la nueva generación. Exacto. O sea, que sea lo que cueste el combustible, que el combustible sea un pass-through. Ningún generador debe tener beneficio en el negocio en el combustible. El beneficio del generador está por su gestión, los beneficios que están dentro de los estándares en el negocio eléctrico, pero debemos aspirar a que... Porque el precio sería común, no podríamos hablar de varios precios. Pero José Luis, el sobreprecio es del que tanto se habla, viene expresado a partir de por el combustible. Bueno, esa es una componente de la más importante. No que sea lo único, pero sí es importante. Y es algo que se puede resolver simplemente aprovechando algunos términos del Acuerdo de Madrid que permite el suministro de combustible a partir de una mesa de combustible. O sea, entonces eso eliminaría una serie de distorsiones que hay en el manejo de ese acuerdo. O sea, todos los que están bajo ese acuerdo, pero también es válido para aún fuera del acuerdo porque el país puede conseguir precios un tanto mejores. Es una labor que posiblemente tenga que ser parte del Estado por el monto que representa y por las garantías que hay que dar para los suministros a precios buenos. Usted tiene que poner ciertas garantías.
que solo el Estado puede hacer. Solo puede hacerlo. Sí, Tanto Leocadio para el gas Calderón. natural como para, cualquier, todo, otro para combustible, cualquier otro combustible. Porque incluyendo, la meta, incluyendo el carbón mineral. Mire, Leocadio, se está hablando de instalar 2 centrales, ¿verdad? El sábado se van a conocer las propuestas, son llave en mano, o sea que el constructor va a aportar también financiamiento y le va a entregar eso al Estado. 2 centrales de 300 megavatios cada una, ubicadas en la costa sur. Se está hablando En la de costa sur contaminación. ya está establecido el lugar. Sí. Donde Sí, había una resistencia. No, ahí. ya hay 3 grupos ecológicos, ya formaron 3 grupos. No, te estoy diciendo No, porque... ya cogieron el lugar y ya tienen incluso Sí, estudios sí. ambientales y todo avanzado. Ok. O sea, bueno. Bueno, La tecnología moderna permite, se está hablando de carbón pulverizado, se permite reducir y hacer más o menos amigable al ambiente la operación de plantas a carbón. Claro que sí, ya hay tecnologías que pueden mitigar el impacto ambiental hasta un 98, 99%. Lo que pasa es que la sede, en los términos de referencia, ha contemplado que esas plantas tengan la tecnología de punta para lograr el mínimo impacto al ambiente. Y además el carbón no es solamente parte de nosotros, en Estados Unidos un 50% de la generación en base a carbón mineral. Inclusive en Chile como un 80%. Sí, hay un tema siempre con esto, que por ejemplo se menciona siempre el gas natural como un combustible limpio, pero sin embargo eso no es tan limpio nada. O sea, por ejemplo, yo siempre menciono, o sea, para usted producir en base a gas natural, o sea, usted emite 15.5 toneladas de CO2 por cada terajoule de energía que produce. Con carbón son 26, evidentemente es más, pero eso no quiere decir que con gas natural son 15.5 como quiera que se está enviando a la atmósfera, y es tal vez lo único que es más complicado de regular, porque cuando se habla de control de emisiones se refiere por lo general a emisiones de partículas, 0 emisiones, de acuerdo a la norma EPA, que es la norma que se utiliza en Estados Unidos y en Puerto Rico, y siempre pongo de ejemplo la planta de Guayama, en Puerto Rico, que es de ICE, por cierto, y produce energía bajo ese concepto. Evidentemente que si un día queremos eliminar las emisiones de CO2, que hasta ahora hay una bastante polémica sobre la correlación que existe del CO2 con el nivel de temperatura del aire atmosférico, eso todavía no está aprobado. Sin embargo, cada cual tiene su opinión sobre eso. O sea, evidentemente tendríamos que irnos a energías limpias reales, que son las renovables, o a la energía nuclear, que mucha gente le sale huyendo a la energía nuclear en el futuro. O sea, hay muchos diferentes tipos de uso de la energía nuclear, incluyendo la energía nuclear por fusión, que todavía no está operativa. Leocadio estuvo en Itabo, ¿no? Sí. Conocemos denuncias de afectación grave al ambiente como resultado de la operación de la Itabo 1 e Itabo 2 en Calle Jaime. Sí, porque en realidad esas plantas fueron instaladas en los años 80, 80 sí, con otras hasta los normas. 83, no existían todavía la tecnología que existe hoy. Y aunque la empresa de Itabo ha hecho inversiones, ha mejorado lo que es el manejo, ¿verdad?, del carbón y de los residuos, pero eso es lo que ocurre. Es una tecnología ya que tiene ya Pero no hay una 30 afectación años. tan grave que haya eliminado parte de la población de Jaime, porque hablando en términos tan hay graves. el gobierno, el Estado, ha creado muchas expectativas con relación al tema de la solución al problema eléctrico. En el decreto ese que se ha manejado poco, Yo que se le llamo el decreto secreto. el Sí, decreto declara de secreto alta prioridad que nacional. declara de emergencia el sector. Tal Hay vez un- por eso viene el hay un tema considera- del ministerio sacar, porque hay un decreto Sí. del presidente donde le confiere todo eso al vicepresidente ejecutivo de la Sí, CDE. exacto. De la CDE, Para Sí los va a haber próximos un 5 conflicto años. con el no ministro, tiene ¿verdad? sentido. Pero hay que un entonces considerando dentro de ese decreto, que no tengo por ahí, ese decreto, hay un considerando que
que inquieta, pero es la realidad, y es que establece que si para el 2016 no contamos con la posibilidad de esa generación de 2080, estaríamos en presencia prácticamente de un colapso del sistema. Colapsaría el sistema, así mismo establece el decreto. Entonces yo digo, con esto que estamos avanzando, los 600 megas, el factor tiempo hacia ese momento en que se vislumbra con ese decreto, se dice, si en el 2016 no estamos en esas condiciones, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Ustedes creen que por lo menos vamos a avanzar de manera en materia de generación y de reducción del costo? Vamos a avanzar como para que evitemos eso que se advierte. Yo le voy a dejar la palabra a Leocadio primero, después yo voy a tocar ese mismo punto. El presidente de Jaina dijo en la inauguración que ellos están planteándose una tercera Quisqueya. Si se ejecutase esa tercera Quisqueya, si se ejecutase la planta de Itabo 3 a 300 megavatios, si se ejecutase y Coyentri, transformado, pasa a formar parte de la cosa, ¿cuánto tendríamos y cuánto nos faltaría? Exacto. Si se cumpliera lo que se ha dicho. Eso es lo que digo. Vamos a proyectar un poco. Hay que trabajar de manera integral. De manera integral significa de corto, mediano y largo plazo. O sea, en el corto plazo, como decíamos ahorita, hay que trabajar en el tema del combustible, o sea, de la mesa de combustible. Lograr la mesa de combustible. Hay que reducir el costo de generación actual que se puede con la mesa de combustible y otras medidas que se permiten tomar, que están inclusive en los contratos del Acuerdo de Madrid. Como también la nueva generación que se instale tiene que ser de precio competitivo, de bajo costo, porque uno de los problemas que tiene la generación es el alto costo y la deficiencia en la generación, o sea que la demanda de energía es mucho mayor que la oferta, pero esa generación tiene esos dos componentes, que es el costo y la falta de generación. Entonces no es instalar nueva generación con planta de fluor número 6 o planta de fluor número 2, que el precio de la energía se mantenga, el precio que compran la distribuidora a la generadora se mantenga en 27, 30, 24. Yo creo que eso fue lo que llevó al gobierno a rechazar una propuesta de Barry que le quería vender al gobierno las dos estrellas más Monterrío, por considerar que ya no la necesita, ciertamente ya no la necesita. Bueno, el tema... Entonces la sede le dijo, no nos interesa, porque esos son de alto costo. O sea, se necesitan la planta, pero al costo, el costo de generación de esa planta no es... o sea, porque el déficit, perdón José Luis, porque tenemos que irnos al déficit financiero del sector eléctrico. Exacto. O sea, ya en el 2012 el déficit financiero prácticamente alcanzó casi los 1.500 millones de dólares. Entonces ya eso es insoportable. Entonces, por eso es que hay que atacar el costo de generación con las plantas existentes y también que las nuevas plantas sean, o sea, de mínimo costo, preferiblemente. O sea, gas, carbón. Gas, carbón, bueno, y también la energía renovable, hay que dejarle su espacio. Pero ante esa demanda de energía y esa falta de más de 2.000 megavatios, en este momento hay que compensarlo con gas y carbón. Y paralelamente ir haciendo los proyectitos de energía renovable. Sí, de hecho, estas plantas se han estado usando, porque de alguna manera u otra, como hay un déficit de generación, se tienen que usar, pero es por eso que existe ese déficit tan grande en el sector. O sea, yo me refiero a la antigua Monterrío, a la Estrella del Mar y la Estrella del Norte, con número 6. Por lo menos yo tengo una inquietud con el tema de cómo se trató el tema eléctrico en el contrato de la Barry, porque le da la opción de ser no regulado. ¿De ser? Usuario no regulado. Y podría pasar, porque ya pasó con Falcon Bridge, o sea, de que después me resulte la energía barata sea la de las plantas a carbón y entonces yo quiera utilizar las plantas de carbón. Yo creo que con las experiencias que ha habido en el sistema, eso debió eliminarse en el contrato de Barry. O sea, aunque eliminarse en el sentido de que no podemos, igual que pasó con el caso de Falcon Bridge, que son 90 megavatios, ahora nosotros decir 200 megavatios. O sea, entonces, cuando entra en la planta de carbón, usted tenga ese problema.
Con relación a la concentración que nosotros tenemos de terminales de recepción de combustible en la zona sur del país, siempre hemos advertido de que nos convendría tener recepción de combustible en la zona norte, o sea, y generación base en la zona norte también, o sea, porque puede pasar cualquier cosa, cualquier evento natural, y entonces vamos a tener un problema muchísimo más serio Montecristi, por ejemplo, que el que tuvimos cuando David. Exacto. O sea, que ustedes recordarán, David, cómo trastornó toda la vida. Taponó Sí, toda la, antes de ir a Y tormenta. todas las entonces- boyas de recepción de Sí, y combustible. entonces, Qué ¿qué buena pasa? precisión, eso sí. Éramos primero una ciudad más pequeña, un país menos complejo. Y una Ahora- economía más ahora pequeña, mucho más mucho más pequeña, o sea, pequeña. sí. ahora eso sí nos va a dar duro, Sí. si nos pasa. Por lo tanto, estamos apostando todos los huevos a una sola canasta, o sea, Así con ese tema. Y lo hemos dicho, reiterado. No me parece mal la terminal ahí para suplir eso, pero la terminal de Caucedo, si se hubiese regulado, tenía capacidad suficiente tal vez como para suplir eso. Y hubiese sido mucho más Pero AES ha interesante. demostrado que quiere ser un monopolio por encima de todo el mundo. Eso, ahí está verdad. todo. Eso es verdad y eso no lo puede negar nadie. En 13 años AES no ha hecho una sola inversión nueva. Ha firmado 4 contratos, 4, para suministrar gas natural a Coyentri y ninguno lo ha cumplido. Y por eso Y el es- gasoducto, es- todos los anuncios. sí, es importante Sí, que, Para el que gasoducto Andrés San Para el Pedro. gasoducto. si se va a instalar los 300 megavatios estos de carbón ahí en el parque de Itabo, realmente se tenga fechas específicas en lo que entra en la- Exactamente. Correcto. Ok. Muy bien. Muy bien. Yo creo que eso Le- es lo que quedaba ya. Se nos Y ha Leocadio ha pasado. dejado algo claro, que también es importante, que no se deje nada a la discreción, que Que no se todo deje nada a la lo discreción, indique el exacto. contrato. Muy bien, muy Exactamente. bien, Claro, Leocadio. muy Yo creo que eso es interesante. importante. Miren, señores, qué Sí. importante que estos señores, José Luis Moreno San Juan y Sí. Leocadio Lebrón, hayan estado con nosotros. Son 2 ingenieros electromecánicos, han pasado por CDE. Leocadio fue operador. Operador, responsable operador, del sí. Jefe grupo de Itabo. Itabo. Sí. No, y O tiene sea, que un una hombre conoce experiencia todo esto. en campo Y son hombres privilegiada. de canas. Sí. O sea, hombres Sí, ya. de mucha experiencia acumulada. Sí. Que hayan estado disponibles hoy para ustedes y nosotros es de mucha importancia. Gracias por estar con Muchas nosotros. gracias, señor. Se nos Sí. agotó el tiempo, sin embargo, pero pudimos más o menos tratar los temas básicos. Ahí está Lalo con los deportes. Más luego viene la... que nosotros-